Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta, y es un privilegio, un honor de parte del Señor estar en el programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elim Central, por medio de Radio 760, la radio que bendecimos porque exalta a nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos al Señor que nos dé un buen tiempo de su gracia, de su amor, para gozarnos en su palabra, en su presencia, y también unirnos en oración por las diferentes necesidades que han llegado a la radio. Sabemos que si nos unimos en oración, el Señor escuchará y atenderá de acuerdo a su propósito en cada vida. Así que, hermanos, les invitamos a estar en sintonía y pues no perder la secuencia de lo que vamos a platicar, y con la ayuda del Señor pues queremos hablar acerca de alcanzar la gracia del Señor. Y hay un ejemplo muy bonito en Mateo 25:14, donde se habla de la parábola de los talentos. Entonces, si usted me acompaña a Mateo capítulo 25, vamos a ir entendiendo qué el Señor quiere, qué mensaje el Señor nos quiere a través de los talentos. Porque el Señor hablaba en parábolas, pero después Él las explicaba, y el Espíritu Santo pues nos ayuda a entenderlas. Entonces, cuando nosotros vemos a partir del versículo 14 del capítulo 25 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Y es interesante ver por qué lo que el Señor le dio a que tenía 5 talentos viene equivaliendo como a 700 y pico mil quetzales, ¿verdad? Si lo traducimos al tipo de cambio como estaba antes, pues estábamos hablando como de 1,000,000 de quetzales. Al que le dio 2, vendría siendo como unos 300,000 quetzales a 400,000. Y al que le dio 1, pues como 150,000 quetzales aproximadamente, si lo traducimos a dinero de hoy día, ¿va? Porque era plata, y hablando del valor que hoy la plata tiene. Y es interesante ver porque en Mateo 24, después de que el Señor habla de los acontecimientos que vendrán en el futuro, que por cierto algunos ya se cumplieron, los discípulos le hacen 3 preguntas interesantes cuando están frente al templo, y el Señor se las responde cuando están en el Monte de los Olivos. Entonces, estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, dice Mateo 24:3, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Porque el Señor les había dicho que de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra, pero de ese comentario los discípulos hicieron 3 preguntas. ¿Qué habla? ¿Cuándo sucederá esto? Es decir, la destrucción del templo. Luego, ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de los siglos? Ahí ya eran preguntas para el futuro de los acontecimientos finales, y el Señor se las responde. Pero el propósito de este mensaje no es el capítulo 24, ¿verdad? Donde el Señor habla de los acontecimientos del final, sino que
hablar de esta parábola de los talentos, porque el Señor habla no solo de esta parábola, sino habla de dos parábolas más que tienen que ver con su venida. Una de ellas es cuando menciona al siervo fiel y prudente, dice en Mateo 24:45, que el Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentra haciendo así. Entonces en esa parábola habla de que el Señor va a venir, pero ¿cómo quiere encontrar a sus siervos, ¿verdad? A sus servidores, a sus hijos? Ocupados, ¿verdad? En dar siempre la porción que Dios les ha dado de parte de Él a los suyos, dice, a los de su casa. Va. Pero después sigue otra parábola, tampoco vamos a profundizar en esa porque esa ya hablamos unos jueves anteriores. Habla también en Mateo 25 de cómo quiere encontrar a su amada, a su iglesia, y dice que la quiere encontrar llena del Espíritu Santo. Es decir, habla de la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Y cuál era la diferencia de la una y la otra? El aceite. Las otras eran previsoras y tenían aceite de más para aquellos momentos en los cuales el Señor se iba acercando, tener la lámpara encendida, ¿verdad? Y las otras tenían aceite, pero ya muy poquito, había bajado su nivel de amor. Ya no se ocupaban en estarse llenando, gozando, fortaleciéndose en el poder del Espíritu, en la gracia de Dios. Entonces, vemos aquí otra vez que el Señor las viene a encontrar. Entonces esa es la segunda parábola que habla de que el Señor viene, pero ¿cómo quiere encontrar a su iglesia? Una es ocupada sirviendo a los de su casa. 2, ocupada llena del Espíritu Santo y con amor hacia Él en esa expectación de su venida. Y ahora viene la tercera, que es la parábola de los talentos, donde el Señor viene también a pedir cuentas a los suyos. Entonces en las 3 parábolas viene, pero lo interesante aquí es cómo nos viene a encontrar, cómo quiere Él encontrarnos. Y entonces en la de los talentos, como el Señor quiere encontrarnos, es siendo fructíferos, ¿verdad? Multiplicando lo que Él nos ha dado. Entonces, siguiendo la lectura de la parábola, después de esta breve explicación de los acontecimientos tremendos que vienen, el Señor habla en esas parábolas cómo quiere encontrar a su iglesia. Y eso es lo que nos interesa a nosotros ocuparnos, ¿verdad? Para nosotros pues ponerle atención y decir, bueno, Señor, esto es lo que tú pides, ¿verdad? Entonces, habíamos mencionado en Mateo 25, versículo 14, repitiendo nuevamente estos versículos, que el reino de los cielos es como un hombre que ha de emprender un viaje. Llamó a sus siervos. Entonces mire qué interesante, siervos, no llamó a cualquiera, llamó a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Aquellos que le reconocen como Señor, aquellos que han dejado trabajarse por Él y le reconocen como Señor de su vida en diferentes áreas, ¿verdad? Obviamente están con ese gozo y confianza en saber quién es su Señor. Entonces Él no llama a cualquiera, sino llama a los suyos, ¿verdad? A sus hijos que le sirven. Dice, y les encomendó sus bienes. Es decir, el Señor les tenía confianza, y un administrador no es el dueño de los bienes, sino que es el encargado de cuidar los bienes del dueño. Entonces estos siervos a la vez eran administradores. Y entonces dice, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y dice que se los dio conforme a su capacidad. No envidies tú al que tiene más, ¿verdad?
Me refiero a lo espiritual, no a lo material, ¿verdad? Sino a lo espiritual, sino que tú anhela y aprovecha lo que Dios tiene para ti, porque es de acuerdo a tu capacidad. Y se fue de viaje, dice. Entonces el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Eso qué significa? Si vemos la explicación en este siervo. 1, que fue diligente. 2, que se puso a trabajar en lo que le habían dado. 3, tuvo interacción, porque un negocio no es se hace solo, ¿verdad? Sino que hay un esfuerzo, un interés por hacerlo multiplicar, ¿verdad? Hacer crecer. Y entonces dice, asimismo el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Tenía la misma actitud que el de 5. Pero miren lo que hizo el otro. Pero el que había recibido 1, es decir, a ese le dieron de acuerdo a su capacidad. Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo interesante es saber qué había en su corazón, y en esta parábola lo describe. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, mire, aquí estamos hablando que el Señor vino. Y entonces ahí vemos en qué actitud el Señor quiere encontrarnos a nosotros. Y eso es lo interesante, aprender de esta parábola, saber qué es lo que el Señor espera de nosotros cuando Él venga, cómo quiere encontrarnos. Entonces dice, llegando el que había recibido los 5 talentos, es decir, fueron a darle cuentas, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Entonces su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y fíjense que el Señor les dice en lo poco, aunque el otro lo consideró mucho, ¿verdad? Pero el Señor, en su infinita misericordia, dice, bueno, te voy a probar con esto, te voy a dar más. Y empieza con lo poco. Y luego, llegando también, dice, el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2. Mire, he ganado otros 2 talentos. Y ahí estaba demostrando cómo era su Señor y por qué valía la pena esforzarse, ¿verdad? Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miren, es la misma actitud que el de 5 talentos, ¿verdad? Que el Señor le menciona esa virtud, ¿verdad? Que era bueno y que era fiel. Entonces, bueno y fiel le llama al Señor aquel que con lo poco que le da, lo multiplica. ¿Por qué? Porque sabe quién es su Señor, sabe que es un Señor de recompensa, que premia el esfuerzo, que admira la disposición del corazón para querer cambiar. Entonces, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Mira el concepto que tenía el Señor. Lo demás no fue eso lo que mencionaron, ¿verdad? Aunque ellos sabían que así era el Señor, que era exigente. Pero ellos no lo hicieron con el temor, sino ellos lo hicieron con la confianza que les habían depositado en darles talentos, en darles ese dinero para multiplicarlos. Ellos lo vieron como una oportunidad de demostrarle a su Señor que ellos, que la gracia de Dios en ellos no había sido en vano, que estaban dispuestos a trabajar.
Y entonces, y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Miren, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego? Dice: donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Debías haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Entonces vemos aquí, bueno, y dice: por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, ahora viene el Señor y le pone ese calificativo. A los otros les dijo: siervos buenos y fieles. A este le dijo inútil porque era perezoso y malo, dice: échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces podemos ver aquí que la actitud del corazón y el concepto que tenía este siervo malo de su Señor hizo que no apreciara, no valorara lo que Dios le había dado, lo que su Señor le había dado. Ahora, toda esta parábola, ¿qué es lo que quiere enseñarnos? Porque cada parábola lleva una enseñanza, hermanos. Y esta parábola definitivamente es para que primero reconozcamos todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que el Señor nos ha dado. Él dice que Él ha dado el Espíritu sin medida a aquellos que hemos creído en Él. ¿Con qué propósito? Ese es el talento. La salvación, primero. Segundo es la gracia derramada por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cuentas viene a pedir el Señor de todo eso que nos dio? Bueno, que tú y yo alcancemos la estatura de Cristo. Tú y yo estemos más llenos del Señor. Porque no es posible que después de haber recibido tanto, sigamos siendo los mismos. Que después de haber recibido tanta gracia, tanta visitación de Dios, tanta palabra ungida con rema de Dios, que nos confronta y que nos hace vernos como un espejo, nosotros sigamos siendo los mismos. Entonces eso nos va a traer pérdida. Debemos entender entonces, en esa parábola es que el Señor viene a pedir cuentas de lo que nos dio. ¿Qué hiciste con esa gracia que te dimos? ¿Alejaste más de mí a los que tenías cerca? Puede ser tu familia, puede ser tus hijos, tu esposa, parientes. Los alejaste más porque no aprovechaste la gracia de Dios. Los alejaste más de mí por un mal testimonio, por no querer cambiar, hermano, porque la visitación de Dios viene para que tú y yo no sigamos siendo los mismos, ¿verdad? Entonces, pero si uno dice, bueno, a mí de nada me ha servido el Evangelio, vivo mi vida como yo deseo, peco, no cambio, entonces eso, hermano, a mí me van a pedir cuentas de tanto que Dios me ha dado y yo no querer cambiar. Entonces nos pone a reflexionar esta parábola de los talentos, porque Dios va a premiar ¿qué cosa? El esfuerzo, porque Él puso todo lo demás, ¿verdad? Esto les dio el Señor todo, su Señor les dio todo para que negociaran y hicieran crecer ese negocio. Hablando del Espíritu, el Señor nos ha dado todo el equipamiento para poder cambiar, hermanos, para poder crecer. No seríamos injustos decir que Dios no nos ha respondido, no nos ha hablado, no nos ha provisto.
Es cierto, pueden haber circunstancias, pueden haber pruebas, pueden haber necesidades, pero eso no es salir de eso. Dios nos va a dar la salida. Pero ¿qué es de los demás? ¿Qué hay en ti que necesita el Señor que cambies? Porque a veces como que solo se vuelve un interés personal buscar al Señor, pero no multiplicar lo que Dios nos ha dado para crecer, ¿verdad? Que haya un carácter cambiado, que haya un alma más sensible al Señor, que haya entendido la gracia para poderla compartir, ¿verdad? Por eso Pablo decía, la gracia del Señor en mí no ha sido en vano, sino que viene Él y dice que Él ha multiplicado, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire, Pablo, ¿qué era antes de la gracia de Dios? La gracia de Dios es Jesucristo derramado en nosotros. Entonces, Pablo no lo conocía, ¿sí? Pero cuando él lo conoció, después de muchos años él pudo decir, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué podemos decir que era Pablo? Un gran ministro de Dios, un arquitecto, el arquitecto y perito, arquitecto de la iglesia, dice. Poniendo los cimientos de la doctrina sobre la cual la iglesia de Cristo iba a crecer juntamente con los otros apóstoles. Entonces, esa revelación que él tuvo de Jesucristo, de ahí en adelante ya no paró la gracia de Dios en abundarlo, en hacerlo crecer. Podemos decir tú y yo al día de hoy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, decirlo hoy día. Y su gracia, decía el apóstol Pablo, estoy leyendo 1 Corintios 15:10, y su gracia para conmigo no resultó en vana, es decir, vacía, sin valor. No, en mí cobró valor, tomó fuerza, porque yo ahora conozco más a Jesucristo. Tengo más de Él, no soy la misma persona. Que podamos eso decir pasados los años, hermano. Pero no puedo decir que yo siga en la misma situación de pecado. No puede ser que yo siga en la misma situación de atrapado, en la misma situación de vicios, o atrapado en un mal carácter, o atrapado en depresiones toda mi vida. No digo que no las tengamos, pero que eso venga a ocupar el centro de mi vida. Es como que la gracia de Dios hubiera sido en vano. Ok, se murió un familiar, dolió, sí, está bien, pero no puedes pasar los años tú con ese dolor, sufriendo, padeciendo, ¿no? Tienes que dejar que la gracia de Dios te transforme y tú empieces a darle gracias a Dios por todo, por esas experiencias, por ese familiar que ya está con el Señor. Poder decirle, Señor, gracias. Y su gracia no sea en vano. Dice, antes bien he trabajado. Y ahí viene la palabra interesante. ¿Cómo puede ser uno dejar de ser el mismo, hermano? Teniendo todo ese equipamiento de Dios, toda esa provisión de Dios. Es decir, el Señor dándonos a su Hijo para ser salvos y darnos la experiencia de una nueva creación. Y ahora darnos al Espíritu Santo, que la palabra le llama el Espíritu de gracia. Dárnoslo ahora para que en el ministerio del Espíritu Santo tú y yo podamos ser transformados. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Trabajar. ¿Cómo, hermano? Pues cada día rindiéndonos al Señor, cada día negando y no recibiendo las atracciones que el mundo puede ofrecer para apartarnos de Dios. Renunciando uno a su forma de ser, que a veces aleja a uno a las personas, y lo peor sería alejar a los más cercanos, y que la imagen de Jesucristo se vaya transformando en un carácter nuevo que no teníamos. Entonces
Pablo decía, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, y otra vez vuelve a decir, sino la gracia de Dios en mí. Y no solo lo decía a él, lo decían los demás. Y más que los demás, lo decía el Señor Jesús de él, que era quien daba testimonio respaldando a este varón. Y ese es el mejor testimonio que uno puede tener, lo que Dios pueda decir de uno, hermanos. Y que sea bueno, porque lo que el Señor dijo de esos siervos que llevaron multiplicados los talentos que le dieron fue un testimonio hermoso, porque decía, siervo bueno y fiel. ¿Qué podría decir el Señor de nosotros hoy día? ¿Verdad? Y eso es lo que nos debe motivar, hermano. Que la gracia de Dios no sea en vano. A este hombre que el Señor le llamó malo y perezoso e inútil, mire, que Dios diga de eso, de esa forma, se refiere a alguien, es porque definitivamente no pasó la prueba. Definitivamente perdió el examen. Y esto es en su venida. ¿Cómo quiere el Señor encontrarnos en su venida? Siendo los mismos de hace años, como que la gracia hubiera sido en vano, hermanos. O siendo diferentes, siendo cambiados, siendo transformados. De tal manera que no solo los demás lo digan, sino que el Señor diga, buen siervo y fiel, la obra que yo hice al morir por ti valió la pena. El haberte dejado mi espíritu para que tú lo oyeras, para que tú atendieras los órdenes que te daba, los deseos que Él mostraba, el celo que Él mostraba, te hizo frenarte de muchas cosas porque tú le obedeciste. Entonces, hermano, el siervo de Dios tiene que cuidarse de las sugerencias de la carne. Ese esfuerzo es el que, ese trabajo es el que es premiado, pero no hacerlo uno en sus fuerzas, sino Pablo decía, lo he hecho en la gracia de Dios, porque Él es el que nos da la provisión para salir de toda tentación, de toda prueba, de toda opresión, hermanos. Y eso es lo que tenemos que anunciar también, no solo vivirlo, sino anunciarle y ayudarle a otros hermanos. Mira, que la gracia de Dios en ti te saque de esas opresiones, que el Espíritu Santo, Él te ha enseñado cómo, y enseñarle a la gente cómo, hermanos. Y dice, menospreciar el talento, que fue lo que hizo este hombre, era menospreciar la obra de Cristo y al Espíritu de gracia. Que no nos pase a nosotros eso, hermano, porque el miedo que él tuvo y enterrar el talento y todo, eso fue menospreciar a Cristo. Eso fue menospreciar al Señor. Y no ver con agradecimiento que te hayan dado dones, herencia de Dios, para multiplicarlo en ti, ¿verdad? Que el carácter de Cristo se manifieste. Que las virtudes de Cristo y los frutos del Espíritu Santo nos hagan ver el Evangelio diferente, un deleite, y no una carga que mejor lo enterremos, ¿verdad? Mejor cuando venga el Señor le devuelvo todo, yo lo que quiero es un rinconcito en el cielo y con eso me conformo. No, hermano, te van a pedir cuentas y a mí también. Aquí no hay rinconcitos, sino el Señor quiere fruto. Y normalmente todos los siervos, esos dos siervos primeros, lo que le entregaron al Señor fue el doble. El Señor nos ha dado el doble. El doble. ¿Para qué? Para que le entreguemos el doble. Nos dio a su Hijo y nos dio al Espíritu Santo, para que nosotros le entreguemos el doble. Es decir, nos equipó. No quiere el Señor que entierres eso. Y dice también Hebreos 12:15 que cuidemos que ninguna raíz de amargura pueda contaminarnos y con ello dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, no estoy diciendo que no vengan experiencias amargas muchas veces que te detienen en el corazón, experiencias tal vez difíciles que no te permiten perdonar. Si uno
conserva eso, hermano. Vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios y vas a terminar enterrando lo que Dios te ha dado. No, la amargura es detenerte en alcanzar la gracia de Dios. Tú tienes que venir y decir: Señor, no lo puedo hacer en mi fuerza, pero voy a trabajar en eso, para que en tu gracia yo pueda perdonar y pueda limpiar mi corazón. Se va a ir la amargura, hermano, porque una persona ya amargada, nadie la complace, aleja a todos. Y aunque predique la palabra del Señor, o aunque prediquemos la palabra del Señor, si lo hacemos así, no va a dar fruto. O puede ser que los demás reciban la gracia de Dios y tú no la disfrutes. Y eso no puede ser así. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le quitó el talento al que no trabajó. Y eso habla de alguna iglesia que el Señor le dice: si tú no das fruto y no te arrepientes, quitaré de ti tu candelero. Y eso ya son grados de caer, porque primero se empieza contristando el Espíritu Santo. Segundo, ya se apaga el Espíritu. Y tercero, lo quitan. Quitaré tu candelero, dice en Apocalipsis. Hermano, uno tiene que medir ese termómetro en su vida. Si no está alejándose de la gracia de Dios, si no está en riesgo de ir a enterrar el talento que Dios le ha dado, cuando ya hay indiferencia, cuando quieres apartarte, cuando tus compañías son más la gente del mundo que Dios, y te vas alejando, estás enterrando lo que Dios te ha dado. No lo hagas, sino que recuerda que la gracia de Dios tiene recompensa, porque el Señor le dice: entra en el gozo de tu Señor. Y eso es que valga la pena el esfuerzo, el trabajo, la angustia que pasaste muchas veces por cambiar y por todo lo que Dios te ha dado. Y vamos a ir terminando para dar paso a las oraciones y las necesidades que vinieron. Pero dice aquí en la palabra, en Apocalipsis 22:21. Mire cómo termina el último versículo de la Biblia, que es Apocalipsis 22:21. Dice así. Apocalipsis 22:21. El que testifica de estas cosas dice: ven, vengo pronto. Ven, amén, ven Señor Jesús. Y luego dice: la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Miren, la gracia del Señor Jesús sea con todos, porque la gracia de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo da al Espíritu Santo al que se lo pida, para que alcancemos todo. Nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios, así lo dijo el apóstol Pedro. Dice: según cada uno ha recibido un don especial. Miren, cada uno ha recibido de Dios, nadie ha recibido nada. Úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Dios no tiene una única forma en la cual mostrar su gracia. A cada uno le ha dado dones diferentes, hermano. Yo no puedo someter a los demás a la gracia que yo he recibido. No, yo tengo que descubrir qué gracia le dio el Señor al otro. En qué don Dios lo preparó para que funcione en ese don. Y Él pueda multiplicar ese talento, multiplicar ese don que Dios le dio para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, tenemos que ser diligentes en aprovechar la gracia de Dios, ser diligentes en multiplicarla, porque eso es fructificar, y eso se va a mostrar en una estatura, la estatura de Cristo, que podamos decir como el apóstol Pablo, para ir ya terminando este mensaje, como que podamos decir como el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Que ese sea un decir hoy
que viendo para atrás podamos decir: Señor, gracias, porque veo cambio en mí. Lo que antes me hacía caer, ahora ya no, porque es tu gracia en mí. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Reconocer eso, hermano, que necesitamos multiplicar, ser fructíferos. Necesitamos que la obra de Cristo se complete en nosotros, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber entendido que todos hemos recibido de Dios un don especial, ahora vamos a convenirnos como hijos de Dios, como siervos de Dios, por las necesidades que han llegado a la radio. Primero, pues por necesidades de sanidad, como nuestro hermano Carlos Humberto, que pide por oración de su próstata y también de cirrosis. Por Lisette Isabel, dice oración por sanidad, que tiene el azúcar elevada y presión arterial. Elisa Dávila tiene 86 años y tiene dolor de cabeza, huesos y es diabética. Mari fue operada de la columna y tiene dolor. Josué Daniel pide por su salud. Adrián dice que el 8 de diciembre será operado. Bueno, ya fue operado, entonces, para que el Señor dirija las manos de los médicos. Bueno, oremos por su pronta recuperación de mi hermano. Nisi Mijango dice, le dio dengue, pide por sanidad. María pide por su tío Juan Pablo, que está en Estados Unidos, está muy enfermo, y por Elvia, su mamá, que está enferma. Luis y Ana, oración por su salud, ambos están en intensivo. Luis y Ana Violeta dice. Patricia, Modesta, Fermín, Hugo y Kevin, oración por salud, igual que Roberto, Sebastián, Pelicó, Vázquez y Nina, también por su salud. Marcos, por su salud se dislocó la clavícula. Jorge Belmont, oración por su salud de una pierna, tiene mala circulación. Sandra también por salud. Hans Belmont, oración por salud de su hígado y páncreas. Vamos a orar por este grupo de peticiones delante del Señor. Padre Santo, Padre bueno, Señor, venimos delante de ti por los méritos de tu Hijo Jesucristo, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos. Y venimos, Señor, poniéndote cada una de estas necesidades que hemos leído y que tú has escuchado, Señor. Que tú obres en cada uno conforme a tu propósito, Señor. Mi hermano que necesita hacer su recuperación después de esa operación, y cada una de las situaciones que han vivido mis hermanos en sus cuerpos, Padre, que hemos leído. Venimos pidiéndote, Señor, y suplicándote que se cumpla tu palabra en ellos, Señor. Que por tu llaga fuimos curados, y que el castigo, Señor, de tu paz, Señor, y de las aflicciones que tú pasaste es para darnos paz a nosotros. Pedimos que visites con paz a mis hermanos, con reposo, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor. Que tú proveas también, aparte de salud, proveas lo material en gastos médicos, en medicinas también, Padre. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También nuestro hermano Oscarito Figueroa dice oración por salud de pulmones, alergias y tapones en los oídos. Miriam pide oración por salud. Margarita también por recuperación de una operación. Tinita por salud. Gilma por salud. Ana Avendaño por sanidad de sus rodillas. Martita por sanidad de sus manos. José Chacón por su salud. José Pelman por sanidad de sus ojos, ya que se le va un ojo.
Andrea de Acabal, oración por salud, igual que Paola, Yolanda, Shirley, María de los Ángeles y Henry López. Todos ellos piden por salud. Oscar Figueroa por su salud de sus oídos, alergias y pulmones. También pide oración, dice Norma. También María de los Ángeles Morales por sanidad. Amén. Vamos a convenirnos, mis hermanos, por mis hermanos que pidieron oración por sanidad. Padre Santo, por favor, te pedimos, Señor, visites cada uno de estos cuerpos, Señor, que necesitan un milagro, ¿sí?, de restauración, de sanidad, que tú completes tu obra en ellos, Señor. Pedimos, Padre, una visitación especial por estos padecimientos que están teniendo mis hermanos, y que sus almas sean fortalecidas en la fe de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo suplicamos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. También vinieron necesidades por trabajo, por ingresos económicos, como pide nuestra hermana Norma Solís, por sus nietos, dice Steven y Dani, que puedan encontrar trabajo. Y que no sea domingos, ¿verdad?, para que puedan ir a la iglesia. José Daniel, por falta de trabajo y problemas económicos. También lo mío pide Patricia, Modesta, Fermín, Hugo y Kevin, por problemas económicos. También Roberto, Nilda, David Ramírez por trabajo, Joel Barrios también, María Daniel Sandoval pide oración por su trabajo, presentó su papelería a un hospital, que hay gracia, sí, Señor, que tú abras las puertas. Josué Chacón, Andrea Cabal, Paola Arriola, Yolanda Orozco, Henry, Eric Melgar, pide oración por problemas económicos. Y sí, nos convenimos por esta necesidad, mis hermanos. Padre bendito, tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Te pedimos que tu provisión no falte en estos hogares, Señor. Las necesidades que mis hermanos presentaron, que tú proveas, Padre Santo, conforme a tus riquezas en gloria, y sus almas, Señor, sean fortalecidas, que no decaigan y el enemigo se aproveche para tomar ocasión de su necesidad, sino que ellos puedan poner plena confianza en ti, Señor. Que tú lo que quieres es la restauración de sus vidas y proveerles también para sus necesidades económicas. Te lo pedimos todo por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor, también pedimos por otras necesidades, como es Carlos Humberto Morales, está con problemas de alcoholismo. También hay un grupo de hermanos que fueron bautizados en la cárcel de Pavón, como son Boris Hernández, Gaby Hernández, Herbert Alexander, Elmer Judel, Kennedy Guevara, Ramsés Humberto Cortés, que piden por su liberación. Señor, que se resuelva el caso de mis hermanos para poder estar en libertad y ellos puedan acercarse a ti, Señor, a congregarse, puedan afirmar sus pies como discípulos de Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, esta obra poderosa, igual que el hermano que está atrapado en alcoholismo, tú lo ayudes, Señor, quita toda opresión de sus vidas. Puedan, Señor, tener esa libertad en tu Hijo Jesucristo. También pide por salvación Elisa Dávila, Mari, Natalia, Luis y Ana Violeta, Patricia, Modesta, Fermín, Hugo y Kevin, Roberto, Sebastián y Nilda, Catherine, Luis Lancerío, Angeli, Noemí, también Damaris, pido por liberación de ella y su hijo,
todo espíritu de muerte sea quitado. Miguelito Pérez, oración por salvación, ya que se encuentra detenido, que recapacite, dice. David Ramírez, oración por liberación del vicio y alcoholismo. Amén. Padre bendito, venimos poniéndote estas necesidades, Señor. Toda opresión de muerte, Señor, que esta familia está pasando, la reprendemos, Señor. Tú te glorifiques, Señor, grandemente sus vidas, Señor amado, que puedas hacer un milagro, Señor. Quita toda atadura del diablo, Señor, y mis hermanos puedan alcanzar la libertad en tu Hijo Jesucristo. También te pedimos por Byron y Silvia, que piden por salvación y liberación, igual que Hugo Lemus y Ana de Lemus, Ivonne Bellman, César Castro, Shirley Johanna, ya que dice que terminó con su novio y se ha sumergido en mucha tristeza y desesperación. Andrea Cabal por problemas de violencia, Claudia Mazariegos por liberación de ataques de ansiedad, Paola Riola también por problemas de violencia, Yolanda Orozco, problemas de violencia, Mario y Flor de María por salvación, Henry por liberación, Susana Herrera por liberación y salvación, Eric Alejandro por liberación, Miriam Michelle por liberación de vicios. Amén. Nos convenimos por estas necesidades, Padre amado, venimos presentándote delante de ti estas necesidades de liberación y de salvación y también de depresiones, Señor, como esta hermana que terminó con su novio, que encuentre, Señor, ella descanso en ti, entendiendo que tú tienes el control de todo y sabes lo que convenía para mi hermana, Señor. Te pedimos tu auxilio, Señor, tu provisión de fortaleza, Padre, para cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. También, mi Señor, venimos pidiéndote oración por Angelina, Noemí, Luis, Lancerillo, Michelle, Eric Melgar. Todos piden por restauración personal. Hermana Yolanda, Irma Yolanda, que pide fortaleza ya que perdió a su esposo, de nombre Víctor, y ya quedó sola con 3 hijos. Y Señor, pedimos hagas un milagro y que no falte tu provisión con mi hermana, Señor, por favor. Te pedimos tu protección, Señor. Tú eres su esposo, Señor, que pueda refugiarse en ti, Señor, y pueda salir adelante con sus hijos. Guarda a sus hijos, Señor. Bendícelos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.